Sí. Hola, muy buenas tardes. Si ven por ahí, estamos empezando una primera transmisión con la página de la Trajinera del Conocimiento. Quienes estén por ahí ya navegando y nos puedan contactar por este medio. Estamos en Facebook, en la página de la Trajinera del Conocimiento. Y me gustaría antes de dar inicio identificar si por ahí nos estamos comunicando por este canal, por esta página, que nos lo hagan saber. Este, no es que dicen vivo son dos. Si no, a lo mejor estamos hasta solitos, ¿no? No, ok. Si hay dos personas, si algunas o sea, ya son cuatro personas, si nos pueden indicar, de nosotros nadie más, bueno, si pueden indicar por ahí, con un chat, para también ir ubicando por dónde está el chat. Sí, sí, pues se mandó por Facebook la liga, se mandó la liga, está, sí, ya está, sí, ok. Bueno, saludos a Fede, a Perla Lemus, a Julie Ortiz, que ya están conectados. Muchas gracias por su presencia, que nos alientan, este, porque el interés que pueda despertar estos temas, que por lo demás creo que son fundamentales. Y además porque en esta nueva normalidad que se pretende encontrar, pues las tecnologías se han vuelto como una extensión de los cuerpos, ¿no? Entonces creo que, que en estas nuevas maneras pues es ir aprendiendo nuevas resistencias también y esto implica el manejo de las tecnologías, que no ha sido fácil para los que no nacimos en esta era del Internet, ¿no? Somos más como este, hijos de las canciones de cuna, del submarino amarillo, de los Beatles y todo eso. Entonces, gracias, Julio Ortiz, los saludas a los ponentes. Son ocho personas que están ya. Pues si quieres, damos un minuto más. Como ven, la compañera Perla, ¿ahora ya visibilizan? Sí, ok, en el Facebook, ¿verdad? Ok, qué bueno. María del Carmen Chavarría Maya, San Andrés Tomatlán, supongo, San Simón La Estrella, Culhuacán presente. Gracias, María, por tu saludo, bienvenida. Bueno, pues
Estamos en cuenta regresiva. Bueno, pues vamos a dar inicio, compañeros. Bienvenidos a esta primera sesión de la trajinera del conocimiento. Quiero poner en contexto que el proyecto de la trajinera del conocimiento nace desde 2014, efectivamente como una reconversión del espacio de esa trajinera que por lo general ese es el espacio de la fiesta y últimamente se ha vuelto hasta de circulación de drogas, ¿no? Esa es una realidad que se vive en nuestra realidad, ¿no? Este, eh, Quiero señalar que este proyecto está ubicado en la zona chinampera de Tláhuac y algo que siempre hemos buscado como red cooperativa es eh, la defensa del territorio a través de la apropiación del conocimiento. Y, y en esta etapa COVID vemos que si bien hemos visto cómo la naturaleza ha buscado sus cauces en los espacios que los humanos hemos ocupado, y si me voy más a profundidad, cómo el capitalismo ha reconfigurado los espacios a nivel mundial, eh, nos han dado una muestra clara de que la crisis estructural del capitalismo, aún pese a que está en crisis, sigue siendo una forma de organización de los espacios. Eh, con esta trajinera del conocimiento a nivel virtual, lo que buscamos es este, entender, primero, que en esta etapa la expansión del capitalismo urbano no se detiene y que en esta fase en donde su acumulación se detuvo, creemos que va a ser más agresivo. Hoy tenemos en cuenta en la zona suroriente y en esta sesión se da cuenta de dos proyectos que van a detonar urbanización y una vez más pérdida de suelos de conservación. Eh, Creemos que el problema básicamente es un problema de estar informados. Existe una sociedad que efectivamente reclama sus centros comerciales. Hemos revisado la página del, del proyecto, por ejemplo, el Paseo Tláhuac, y lo que hemos identificado es un poco esa claridad del impacto socioambiental en la área natural protegida. Y no es para menos, puesto que lo que se busca es la implementación bajo el discurso de modernidad de seguir la expansión urbana. Por un lado. Por el otro lado, cuando hay organizaciones y personas que se levantan en contra de estos megaproyectos, siempre estamos como en el nivel reactivo. Creo que es momento de que en estas coyunturas de, de, de COVID y urbanización acelerada a un segundo nivel, entablar comunicaciones horizontales. Dicho lo anterior, quiero presentar a nuestros ponentes. Alejandro Vázquez Zúñiga es abogado de la Coordinación de los Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco, quien actualmente es parte del movimiento que está contra el puente vehicular en la zona de Cuemanco, en Xochimilco, y que ya en su participación nos contará a detalle eh, cómo va este proceso. Nos acompaña la abogada también Araceli Telles Saro. Ella es maestra en desarrollo rural y ha trabajado el tema de las consultas pues viene a aportar también en este diálogo visiones sobre los derechos que tenemos los que vivimos en pueblos originarios al territorio. Sabemos que mucha gente de los pueblos originarios sabemos
que reclaman por sus centros comerciales, pero también hay un sector consciente cada vez más que cree que los derechos ciudadanos atraviesan por los derechos de la conservación de la naturaleza. Una de las grandes realidades es que los suelos de conservación tienen una realidad, son invisibilizados. A veces la ciudadanía buscamos más el salario que la lucha, por ejemplo, de servicios ambientales como el agua, calidad del aire, etcétera, calidad de los alimentos que todavía producen y que están basadas en algo que también está muy invisibilizado, que es la existencia de nuestros campesinos en la Ciudad de México. Hoy tenemos también les informamos que la compañera Alejandra Vargas de la Cruz, quien es también defensora de territorio y que conoce muy bien la zona, pues no puede estar con nosotros por motivos de fuerza mayor, pero ella está en la mejor disponibilidad de seguir compartiendo, así es que nos organizaremos este, en este espacio. Hoy tocaremos el tema de Xochimilco y también estaremos reflexionando sobre las implicaciones del deterioro de la Sierra de Zacatarina, de sus 11 cerros, ¿no? Que abarcan hasta el cerro de Chimalhuacán, hasta el cerro de la Estrella. Es una sierra que tiene más de 20,000 años y han representado un referente cultural en la civilización mesoamericana por su poder de Altépetl, ¿no? En primera figura como esos cerros depositarios de agua y que siguen siéndolo hoy con grandes servicios ambientales y que ya seguiremos comentando más adelante. Agradecemos a las personas que se han sumado y por el interés que tienen. Creemos que esta es la manera de poder ir pudiendo abrir un futuro. Quiero empezar esta presentación con la participación del compañero Alejandro Vázquez Zúñiga, este, abogado de la Coordinación de los Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco. Este, Teníamos programado de 10 a 15 minutos su participación, pero hay holgura, ¿no? Hay holgura. Entonces voy a dejarle la palabra y en el chat si nos pueden ir formulando opiniones, preguntas, dudas, pues bienvenidas. Alejandro, tienes la palabra. Gracias, Antonio. Pues voy a compartir mi pantalla. No, no. Bueno, aquí ya, pero... Ah, ya se ve. Habría que... Ok. Sí, hola. Sí, estás en el Skype, ¿eh? Estás en el Face, el Skype te sacó. Oh,
Power on. Bluetooth mode. Pairing successfully. Está a cargo de la empresa Impulsora de Desarrollo Integral SADCB, que hay que decir también, esta empresa IRINSA es una de las constructoras más favorecidas en su momento durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando él fue jefe de gobierno, y de casi 680 millones de pesos. El puente va a tener 23.242 metros cuadrados de superficie de rodamiento con 3 carriles cada lado, es decir, un total de 6 carriles. En esta imagen ustedes pueden advertir cómo pues se desarrolla el puente justamente en la zona central del periférico, donde está un camellón, que este camellón pues es parte propiamente del humedal, fue un espacio que se dejó al finalizar la construcción del periférico para permitir el paso entre pues, ambos lados, el paso de fauna, el paso de pues también los mantos acuíferos. Esta obra pues, genera diversas afectaciones, entre ellas pues podemos advertir, aquí lo que estoy haciendo es citar un estudio del Instituto de Investigadores del Instituto de Geología de la UNAM, que revisa la manifestación de impacto ambiental que hizo la empresa IRINSA, y podemos señalar que pues, la mía no considera efectos indirectos de la construcción, como el cambio de flujo hídrico y la fragmentación del hábitat, precisamente porque está afectando todo ese camellón. Eso es lo que comentábamos, el camellón donde se quiere construir el puente surgió como una de las medidas de mitigación a la construcción, a la ampliación del periférico, y por ello ambos sentidos están separados por decenas de metros de humedad, es decir, ese camellón no está ahí por casualidad, hay una razón específica ecosistémica para que esté ahí. El camellón además funge como conector de agua y de especies entre la zona sur y norte de Xochimilco, separados por periféricos. Precisamente la construcción del puente afectaría ese conector. Sí, a ver, me voy a intentar acercar más aquí a la computadora. El camellón donde se quiere construir el puente surgió con unas dos medidas de mitigación a la construcción de la aplicación del periférico. Surge como conector de agua, y la fragmentación de este que produciría el puente vehicular podría promover la desaparición de 203 hectáreas de la zona norte, que es la más pequeña y condicionada por la urbanización. Este mismo estudio de investigadores del Instituto de Geología de la UNAM señala que las infraestructuras viales, que es otro de los problemas a largo plazo que vienen con este tema del puente vehicular o segundo piso que se está haciendo en esta zona, es que promueve la especulación inmobiliaria. En ese sentido, pues sí habría que señalar que para nosotros tampoco es una casualidad que al mismo tiempo que se está promoviendo el puente vehicular, se empiecen a promover desarrollos inmobiliarios como el que se está diciendo para plantel en Cuetlavo, es decir, una plaza comercial. Por lo general, este tipo de desarrollos pues fomentan la especulación inmobiliaria y un tipo de desarrollo urbano basado en el consumo, precisamente como el de la plaza. Incluso cuando aquellas que tienen un instrumento de protección, que es el caso del área natural protegida de Xochimilco. Un ejemplo reciente de urbanización fue en la barranca de Tarango, que empezó a llenarse de edificios y demás gracias a la construcción de la supervía Liente. Estudios a nivel mundial sugieren que las zonas de conservación son las más vulnerables al deterioro a partir de la infraestructura. Y ese es el caso de Xochimilco, en donde la infraestructura construida facilita la ya de por sí gran presión de urbanización. Es decir, no solo ese puente, sino todo lo que generaría en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, es evidente, justo a los costados del humedal conector de periférico,
donde, por ejemplo, hace pocos años se instaló una gasolinera y un hotel dentro de la zona de influencia de la ANP, es decir, esa gasolinera y ese hotel, pues también son absolutamente ilegales, porque hay que decir que el programa de manejo del área natural protegida señala en su regla 108 que está prohibida la construcción de infraestructura de desarrollo urbano en la zona. Otra cuestión que es importante decir, que tiene que ver con los habitantes que estamos cerca de la zona, es el tema de las inundaciones, riesgos y vulnerabilidades. Justamente hace unas semanas, si uno accede al sitio de datos abiertos del gobierno de la Ciudad de México, puede ver cuál es la zona en la que se está construyendo en materia de riesgos y vulnerabilidad, y precisamente se acredita que el sitio donde se pretende construir el puente es de alta amenaza para inundaciones y sismos. Al poner más cemento, más concreto en esa zona, es evidente que las inundaciones pueden aumentar, puesto que los humedales son ecosistemas que incrementan la resiliencia o evitan las vulnerabilidades, las hacen menos dañinas contra las tormentas extremas, que serán más comunes en la ciudad debido a la crisis climática. La manifestación de impacto ambiental no considera esta situación. Aquí a continuación presento algunos mapas que ya publicamos en la página de la coordinación, en donde se hace mención de específicamente qué áreas protegidas a nivel nacional e internacional están siendo afectadas. Aquí se puede ver con suficiente claridad que el puente está pasando por una zona, que es esto que está en puntos rojos, que es una zona de humedales de importancia internacional. Eso significa que están protegidos por la Convención Internacional de Humedales, la Convención Ramsar, que fue firmada en la ciudad de Ramsar, en Irán. Y eso también significa al mismo tiempo que además está protegido por esta convención, le correspondería en su caso a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas también la vigilancia de que cualquier obra nueva de infraestructura de desarrollo urbano no violente lo establecido en esta convención. También afecta el programa de manejo de áreas natural protegidas. Es una de las cosas más increíbles del asunto, que el programa de manejo, precisamente la regla 108 que mencionaba, prohíbe la construcción de infraestructura de desarrollo urbano y prohíbe abrir nuevos caminos, brechas o senderos en todo el área natural protegida. Es decir, es evidente que está prohibida hacer la actividad de puente vehicular, pero eso solo muestra pues un abuso de poder y autoritarismo por parte de la jefa de gobierno, por parte de las distintas instancias en permitir que siga construyéndose, incluso del juez que está conociendo este asunto por permitir que se lleve a cabo esta obra. Y por último, que es un aspecto que tiene relevancia también para los pueblos que estamos buscando o estaríamos buscando hacer alianzas o coordinación en ese tema, pues que el puente vehicular está afectando la zona patrimonio mundial de la humanidad, sus suministros de agua que impacta. ¿Y eso qué significa? Pues que está protegida por la UNESCO y también que está en la zona de monumentos históricos que está protegido por el INAH. La obra no cuenta con ningún permiso por parte del INAH. Uno de los aspectos que nosotros estamos señalando en relación al puente es que no estamos oponiéndonos como tal a la generación de alternativas para superar la situación de tránsito vehicular que existe en la zona. Por eso estamos tratando de impulsar esta situación de movilidad sí, puente no, con el objetivo de poder sumar a las personas a que entre todos generemos una propuesta, la posibilidad de que se cancele el puente, pero al mismo tiempo encontrar la manera de que se solucione el tema de movilidad en la zona. Cuando hablamos de movilidad, no estamos hablando de tránsito de vehículos particulares exclusivamente, sino estamos hablando de las distintas formas en las que las personas se desplazan, ya sea caminando, los peatones, ya sea utilizando el vehículo, los ciclistas, o ya sea utilizando también el transporte público. Dentro de todo eso, pues estamos tratando de impulsar la campaña ya nacional. Hay muchas personas de varias partes del país que están compartiendo sus carteles, difundiendo humedal. Y cuando decimos yo protejo el humedal, evidentemente lo que estamos planteando es que esta situación del puente vehicular es solo un aspecto que vale la pena
luchar para que no se haga, pero el humedal no es solamente el tema del puente, ¿no? En las zonas humedales es mucho más amplio la problemática. Eso implica que además de tener la vista en el puente, que es algo coyuntural, que es algo que tenemos que tener ahora mismo, también tenemos que tener una vista a largo plazo, a mediano plazo, de tomar otras acciones por la zona chinamperas. Es decir, sería ciego de nuestra parte no tomar en cuenta que hay descargas de drenajes en la zona chinamperas, que en la zona de los canales se ha visto pues, por un turismo quizás irresponsable, se ha visto pues, dañado, ¿no? Por convertirlo en una especie de cantina, una zona de patrimonio mundial. Todos esos aspectos los tenemos también que ir solucionando, pero lo que nos permite esta campaña es empezar a través de un tema concreto que es el puente, empezar a visibilizar los otros temas, porque es lo que tenemos que empezar a hacer en las siguientes semanas. Específico, quisiera también comentar qué implica para nosotros la estrategia legal como organización. Desde nuestro punto de vista como organización, lo legal no es nada más lo legal, sino que lo legal es social. Eso significa que nosotros hacemos un tipo de litigio específico, no es un litigio que excluya la participación en la organización popular, sino que más bien está hecho para potencializar y generar relaciones entre lo jurídico y lo político. Es algo que decidió llamar como litigio de resistencia, litigio de organización popular o litigio para la organización popular o social. Hay algo que se ha comentado mucho en muchas reuniones en organizaciones, siempre se llega a un punto común, que es decir, bueno, no podemos centrarnos todo en lo legal porque tenemos que hacer la organización social, entonces tiene que haber una confusión entre los dos aspectos, ¿no? Porque si dejamos lo legal solo, pues entonces por lo general eso no funciona, y también siempre hay otro punto de vista que dice no tiene caso meterse a lo legal, vamos a ir a lo social, etcétera, y terminamos en algo así como un punto medio por lo general, en decir, bueno, pues, la social tiene que acompañar los procesos jurídicos que se lleven a cabo. Lo que nosotros decimos es que tenemos que dar un paso más en ese punto medio en el que estamos llegando y preguntarnos cómo es que realmente se van a interrelacionar los procesos políticos con el trabajo jurídico. Entonces, para nosotros, el haber ingresado a un juicio de amparo y el estar trabajando al meter escritos y demás, son cuatro cosas en específico. Lo que hacemos es contribuir a colocar temas políticos en el sentido común de las personas, en el debate público, en redes sociales y demás, eh, ciertos temas, ¿no? En este caso, ¿qué temas queremos tomar? Ahorita voy a ahondar un poco más en eso. También pediría que me pudieran decir más o menos poco a poco cómo voy de tiempo para no pasarme, pero qué temas son los que queremos meter en la agenda pública con la demanda de amparo que ingresamos. Queremos meter el tema de la crisis climática, el tema de la movilidad como un derecho humano, o la desigualdad que existe en la Ciudad de México en términos de movilidad, es algo que queremos poner también en la agenda pública. Los derechos de la naturaleza, también queremos ponerlo como un tema de discusión, y pues esos son, como en términos generales, lo que estamos haciendo. Segundo, impulsar la articulación de sectores en lucha, lo que nosotros llamamos resistencia territorial creativa, o lo que es un poco lo que señalaba Antelmo al inicio, decía, bueno, pues tenemos que organizarnos, a lo mejor ahorita tenemos una coyuntura, y por lo general las coyunturas nos agarran en la resistencia, es decir, tenemos que ahorita que parar el puente. Eso depende de qué capacidad organizativa tengan los actores políticos, o nosotros, en su caso. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad para partir de una defensa y una resistencia concreta, al mismo tiempo generar o crear una organización social que permita a mediano o a largo plazo y ir resistiendo a otros proyectos, ¿no? Otro aspecto que significa esta interrelación entre lo jurídico y lo político sería la apropiación de herramientas legales por el movimiento. Algo que vamos a iniciar ya la siguiente semana es colocar en los escritos de las denuncias públicas que se tienen que hacer a distintas instancias, explicar en qué consiste y cómo se tienen que entregar, cómo se tienen que hacer, para que el movimiento organizado pueda ingresar sus escritos masivos al Estado, y desde ahí se pueda generar un mecanismo de presión social. Y lo interesante de esto es que esos escritos, estos manuales que hagamos,
pues permitirán a largo plazo que los sectores que estamos en lucha lo puedan utilizar en otras resistencias. Lo que nuestra intención es que esos escritos de denuncia se hagan públicos y sean al acceso de todas las personas, para que no solo sirva para el tema del puente, sino para otros temas. Y también creo que otro aspecto de la interrelación entre lo político y lo jurídico es que implica siempre estos temas que estamos poniendo en la agenda pública o política. La definición del derecho aplicable siempre es una definición política. O sea, cuando nosotros pensamos que de derechos vamos a poner en una demanda que va a ser pues, tramitada en un juicio de amparo y donde se va a dar el conflicto judicial, tiene un componente político. Por ejemplo, en este caso nosotros todavía no estamos ingresando nada que tenga que ver con el derecho a la consulta o el consentimiento de los pueblos, ¿no? Y no porque no consideremos que sea un derecho aplicable. De hecho, este proyecto del puente vehicular, en su caso, tuvo que haber pasado por un procedimiento de consulta, pero también sabemos cómo se organizan las consultas del Estado, y también debemos saber estratégicamente cuándo es viable utilizar una consulta y cuándo no. En este caso, hasta el momento, la decisión es que utilizar un proceso de consulta nos puede meter en un escenario desfavorable, sobre todo si tenemos otros derechos más fuertes aplicables al caso, que básicamente es la prohibición de la construcción. Es decir, partimos del supuesto de que no se puede consultar aquello que es ilegal e inconstitucional de inicio. Entonces, en ese sentido, para nosotros es más viable irnos por los temas ambientales o los temas de que no se puede hacer el puente vehicular que empezar el proceso de consulta por el momento. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ingresar en un inicio un amparo firmado por niñas, niños y jóvenes. La intención precisamente dentro de este proceso de articulación política y social, el amparo empezamos a trabajar, pues, yo creo que a finales de febrero, inicios de marzo. Y la intención en ese momento, el tiempo de pre-COVID, era impulsar un procedimiento educativo y formativo que acompañara al juicio de amparo mediante talleres, charlas, pláticas a niños y niñas de las escuelas primarias de Xochimilco, de los pueblos de Xochimilco, en el cual pudiéramos estar compartiendo la importancia de los humedales, la importancia de proteger el medio ambiente, la importancia de ciertas cuestiones de comunidad, solidaridad, etcétera, ¿no? Que pudieran no solamente pensar en ingresar la demanda de amparo, sino acompañarla con un proceso en el cual los jóvenes, niñas y niños, pudieran participar activamente, también políticamente, en el proceso organizativo, ¿no? Eso lo tendremos que retomar de otras formas. Digo, las clases se suspendieron por las razones que todos sabemos, pero digamos que esa es la forma en la que nosotros estamos tratando de plantear los temas. En primer lugar, para decir, bueno, quiénes están firmando y cuál es la importancia de incluir a todos los sectores posibles en los procesos organizativos, y pocas veces realmente pensamos en los niños o las niñas en un proceso de resistencia, ¿no? El tema que también queremos meter, y ya siendo más específico, es el de la crisis climática. En realidad, muchas veces decimos que en el 2030, el 2050 va a venir la crisis y va a ser peor, que va a ser de inundaciones, de temperaturas más altas, de muchos problemas, de incremento de la desigualdad social y demás, pero en realidad la crisis climática ya está aquí. O sea, lo que está pasando en el Ártico, los constantes incendios que están desde junio de este año, son cosas que nos muestran que ya estamos en plena crisis climática, y si no damos un freno total, rotundo, a este desarrollo, o esta idea de desarrollo enfermiza, pues estamos apuntando hacia nuestra propia extinción como especie, ¿no? Entonces, estamos nosotros señalando en nuestro juicio estos temas de la ley de amparo y, de convenios internacionales, y también señalamos en la Ley General de Cambio Climático, que hace referencia específicamente a la importancia de la reducción de emisiones en el sector transporte, ¿no? O sea, de hecho, nosotros pensamos que el tema del puente vehicular es contrario a la Ley General de Cambio Climático, porque como pueden ver aquí en este inciso B, se señala que para reducir las emisiones de transporte
se deben diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales y programas de movilidad sustentable en las zonas urbanas o conurbanas para disminuir el uso de automóviles particulares, y precisamente el puente está hecho principalmente para el automóvil particular, los costos de transporte, el consumo energético, etc. Como señalábamos, otro tema que estamos poniendo sobre la mesa es esta idea de los derechos de la naturaleza, y lo que queremos disputar en este caso es el otro entendimiento que se tiene del medio ambiente. Por lo general, el medio ambiente se entiende en términos de recursos, es decir, de apropiación, o ya entrados en plena capitaloceno, en una situación de mercantilización de todo, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos planteando es que los derechos de la naturaleza pueden oponerse, o de la madre tierra, o de la tierra, como son llamados en Ciudad de México, en la ley ambiental, pueden oponerse a este tipo de racionalidad capitalista, ¿no? Quisiera dar lectura a este entendimiento que tiene que ver mucho con las manifestaciones de impacto ambiental y los resolutivos de la autoridad que autorizan estas manifestaciones de impacto ambiental. Por lo general, lo que sucede cuando se aprueba la destrucción del medio ambiente por una obra de desarrollo es poner mecanismos de compensación, ¿no? O sea, dices, bueno, puedo talas un árbol, otorgas dinero al gobierno, ¿no? Un árbol vale tanto dinero. Entonces, básicamente, voy a dar lectura, dice, es una racionalidad de corte capitalista en la cual cualquier alteración del medio ambiente no es una medida irracional, sí tiene como fin último original cualquier manifestación de avance económico, ¿no? Es decir, lo que piensa, lo que se tiene en ese sentido común de las personas, incluso de los juzgados sobre todo, que son los que tienen más metidos esta racionalidad capitalista, es que no pasa nada si destruyen el humedal, porque va a haber un progreso, desde su punto de vista del progreso, a una especie de avance económico. Se quiere decir más que el progreso material repercute de las personas, sean pocas o muchas. Y si se trata de personas, bien vale la pena el daño originado en el entorno. Es por ello que a fin de mitigar los efectos del desarrollo, se espera encontrar un mecanismo aceptable para reparar daños ecológicos desde una visión de mercado. La ganancia aparece como el resorte de la actividad humana, es el centro de la acción social. Entonces, esa racionalidad capitalista se encuentra con el severo problema de que en la naturaleza sustituir algo idéntico equivalente es prácticamente imposible. Y si fuera posible, sería complejo y oneroso, lo que escaparía a la lógica del mercado. Precisamente ese es el problema con los mecanismos de compensación o restitución que tienen muchas de las autorizaciones de impacto ambiental. Es lo que señalamos, es otorgar dinero o restituir los árboles y quién sabe dónde, ¿no? Obviamente, un árbol que tiene más de 50 años de vida no va a ser comparable a un árbol que apenas están sembrando y a que, por cierto, pocas veces le dan mantenimiento. Al contrario, los derechos de la naturaleza, y aquí cito esta sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, que es relevante para el tema, implica un cambio en el paradigma, en el entendimiento de lo que es para nosotros el ambiente, y señala que el desafío que tiene el constitucionalismo contemporáneo en materia ambiental consiste en lograr la salvaguarda y protección efectiva de la naturaleza, las culturas y formas de vida asociadas a ella, y la biodiversidad, no por la simple utilidad material o productiva que estos puedan representar para el ser humano, sino porque se trata de una entidad viviente compuesta por otras múltiples formas de vida y representaciones culturales. Son sujetos de derechos individualizables. Esto lo que viene a dar a entender es que nosotros como seres humanos es un cambio en la idea de una visión pues antropogénica, ¿no? Que pone al ser humano al centro y todo lo demás a su alrededor. Y la idea de los derechos de la naturaleza o de la tierra es que nosotros somos interdependientes de lo que nos rodea y que pues lo que nos afecte lo que afecta a la naturaleza nos va a afectar a nosotros, ¿no? Entonces básicamente es como lo señala aquí la sentencia de la Corte de Colombia, se trata de ser conscientes de la interdependencia que nos conecta a todos los seres vivos de la Tierra, reconocerlos como partes integrantes de un ecosistema global, la biosfera, antes de partir de categorías normativas de dominación, simple explotación o utilidad.
Lo que nosotros estamos planteando también en el juicio y esperamos también poder debatir públicamente o generar en la agenda pública lo que entendemos por medio ambiente y naturaleza, modificar un poco estas ideas. Esto ya me voy a sentar un poco más rápido. Estas son lo que señala la legislación local. Aquí no se dice como tal en la ley ambiental de protección de la tierra derechos de las naturalezas, sino más bien de la tierra, se acerca a la misma idea. Y bueno, esto es de la Constitución Política de la Ciudad de México. Y por último, el otro tema que para nosotros es importante colocar y discutir y ir cambiando el sentido común, es el tema de la movilidad. La movilidad como un derecho humano, ya en algún momento nosotros ganamos un juicio en el cual se reconoce la movilidad como derecho humano, que es el derecho de toda persona a realizar un efectivo desplazamiento de individuos para acceder mediante diferentes modos de transporte a un sistema de movilidad que se ajusta a la jerarquía y principios que establece el ordenamiento. ¿Qué significa esto? Que cualquier diseño de política de movilidad tiene que ser eficiente, ¿no?, maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles, es decir, que sea de un costo accesible para todos, tiene que ser de calidad, multimodal y con participación y con responsabilidad social. Y con el otro aspecto que es la jerarquía de movilidad, es decir, cualquier plan o proyecto que se realice tiene que respetar la jerarquía de movilidad que está en la ley de movilidad, es decir, en primer lugar los peatones, luego los ciclistas, luego transporte público de pasajeros, los prestadores de servicios de transporte público de pasajeros, servicio de carga y distribución de mercancías y por último el transporte particular o automotor. Esto lo reconoce el propio gobierno de la Ciudad de México. En el Plan Estratégico de Movilidad 2019 señala que la generación de nuevas vías no resuelve el problema de la congestión, ¿no? Textualmente dice: la gestión de la demanda para subir el uso del automóvil sin mejoramiento de la oferta del transporte público va a tener efectos adversos o no deseados sobre la ciudadanía. Cabe señalar que la solución de largo plazo no es el incremento de la oferta vial, pues tiende a generar el fenómeno de tráfico inducido. Significa que aumenta, con la generación de nuevas vías, aumenta los niveles de motorización, producto de la expansión de la superficie vial, y crea barreras urbanas que fragmentan y deterioran el espacio público. Esto tiene que ver con el tema de la desigualdad. 70% de los viajes en la Ciudad de México se realizan en transporte público, solo el 30% son realizados en automóvil particular, y sin embargo, al mismo tiempo, el automóvil particular ocupa el 90% de las vialidades, es decir, hay un acaparamiento que eso pues, provoca mayores tiempos de traslado para la mayoría de las personas en la ciudad, que por lo general es clase obrera, clase trabajadora, sector popular. Bueno, en específico para este tema del puente vehicular no se tomaron en cuenta alternativas, ¿no? O sea, lo que sucedió es que se hizo un contrato de obra pública, en primer lugar, el 14 de agosto del 2019, y hasta después la CEMOVI, varios meses después, dio su visto bueno, ¿no? Esto pues, a nosotros nos parece un evidente acto de corrupción, porque en cualquier generación de solución de un problema lo primero que se hace es plantear alternativas. Aquí nunca existió ni la justificación de por qué el proyecto del puente era la mejor opción de entre muchas opciones, ¿no? Simplemente se tomó la decisión de ese puente y después le pidieron a la CEMOVI que autorizara una decisión ya tomada. Y bueno, con esto ya estaría concluyendo. Vamos a seguir por todas las vías y medios hasta cancelar el puente vehicular. Vamos a ingresar nuevos oficios, nuevos procedimientos también, intentando que esos procedimientos legales acompañen la organización social y sobre todo que la puedan ir impulsando también. También decir que el tema de la zona lacustre de Xochimilco es mucho más amplio que el puente, como los señalaba. Hay otras amenazas, también hay una parte del Metrobús que está afectando, pues está muy cerca de afectar también el área natural protegida de Xochimilco, ya en el tramo final de la línea 5 del Metrobús, por ejemplo. Entonces, la intención es, quizás, considerando que estas obras también afectan la zona patrimonio mundial, la zona patrimonio mundial integra a las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta,
se podría empezar a trabajar en algunos procesos judiciales en los cuales pudiéramos articular la lucha entre los pueblos. No entiendo que la idea no solamente es hacer este foro así, sino tener este espacio para dialogar, para conocernos y comenzar a estar preparados para otras coyunturas, generar nuevos proyectos, de redes de trabajo, de solidaridad. En ese sentido, yo diría en nombre de la Coordinación de Pueblos que cuenta con nosotros para la lucha que tengan contra la plaza comercial en Tlaltenco. Ahí vamos a estar al pendientes. Y pues bueno, yo creo que sería todo. Gracias, Alex. Siempre una obra como el metro va a acarrear más desarrollo inmobiliario. Estudios de las mismas fuentes oficiales marcan que, por ejemplo, en el primer semestre de 2019, el flujo de usuarios aumentó a 400,000, solamente en el primer semestre del 2019. Esto obviamente son cifras en las que tú puedes proyectar mercados. Nunca una obra es en sí la obra, como dicen en la plaza comercial. Dicen, cuando les preguntas cuáles serán los impactos socioambientales de la obra, dicen, bueno, pues que la obra ahí va a estar y el impacto en la ANP, bueno, ese es un asunto más como del pueblo, etcétera. De alguna manera es un tema que no les gusta tocar, dado que esto estos desarrollos finalmente plantean expansión, plantean cosas como conflictos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de cuántos problemas va a generar en el tema de la tenencia de la tierra, ¿no? ¿Qué conflictos va a generar esto, ¿no? O sea, porque los abuelos a veces dicen, yo quiero vender, porque es un dinero que nunca voy a ver o a volver a ver. Y muchas veces dentro de las familias empieza la pugna interna por, porque se revalorizó esa tierra. De un campo que fue abandonado y en donde que finalmente la poca productividad agrícola que existe, calculamos más o menos que el 10% del territorio, creo que se me hace mucho, se va a ver afectado porque no va a faltar el, el, el campesino ya mayor de edad que dice, bueno, es que me roban la cosecha, pasan los carros, ya no se puede. Mi familia me presiona a vender, etcétera. Entonces, agradecemos a Alejandro por esta visión legal, ¿no? Que por lo general pensamos que los abogados de repente son enemigos del pueblo, ¿no? Y, y que pues son conocimientos que el pueblo, que la comunidad, la sociedad, la gente de a pie necesitamos tener para dimensionar los derechos que tanto tenemos nosotros como comunidad, como derechos que tienen la misma naturaleza, ¿no? Que es algo que no nos podríamos imaginar unos años antes, ¿no? Que la naturaleza tiene derechos. Porque lo que vemos en los suelos de conservación es suelos abandonados, ¿no? Dices, bueno, suelos abandonados, inútiles, pues es mejor la modernidad, ¿no? Que finalmente vendrá en nuevas casas, nuevas tienditas, nuevas circulaciones de droga, más deterioro de la vida, y no hablemos de la oferta alimentaria, que es todo un tema. Pero quiero pasar para darle la palabra también a la compañera abogada Araceli Tellezaro. Ella es también maestra en desarrollo rural y ha desarrollado un proyecto de investigación sobre el tema de la consulta. Y bueno, pues bienvenida a esta trajinera virtual de, de, de aguas, de identidades lacustres, ¿no? Que finalmente a través de estas tecnologías estamos haciendo territorio también. Te dejo la palabra, Araceli. Bienvenida.
Bueno, pues muchas gracias, Temo, por la invitación y pues felicito mucho a la Transunión del Conocimiento por tener estas iniciativas en territorio de pueblos originarios. ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí, te escuchas bien. Bueno, como varios de ustedes ya habrán visto, en una página web se está implementando un proceso de consulta vecinal para que los vecinos de Tlaltenco puedan expresar si están de acuerdo con este centro comercial. Cabe mencionar que este proceso de consulta vecinal es un procedimiento legal implementado por el gobierno de la Ciudad de México que está orientado a grandes construcciones, así se llama, proceso de consulta vecinal para grandes construcciones. Eh, lo que dice esta normatividad es que justamente el interesado en la obra es quien tiene el deber de implementar una plataforma, como es esta página web, para solicitar la opinión de los vecinos. Eh, este sistema de participación vecinal se le observan varias problemáticas. El primero sería que está implementada por la propia empresa que está interesada en la implementación del proyecto. Esto nos hace pensar que la información no es del todo imparcial, al ser la empresa interesada la que pone la información. O sea, la empresa interesada en que le digan que sí, la que pone la misma información. Y ya entrando a la encuesta que aplican, en efecto podemos ver que la información es sumamente superficial y muy parcializada, ya que se promueven como impactos positivos, cosas que en efecto podrían traer impactos negativos a la comunidad. Por ejemplo, ellos hablan de que se van a generar empleos. Por un lado, empleos de trabajadores de la construcción y también empleos en las plazas. Sin embargo, hay que recordar que la mayoría de la industria de la construcción ya tiene sus propios trabajadores que se organizan en sindicatos, etcétera, y que es muy poco probable o serán en muy poca cantidad los trabajadores de la zona que puedan acceder a este beneficio. Por otro lado, los empleos en las plazas pues son empleos muy marginados, son usualmente salarios muy bajos y a pesar de que ahí lo dice en la página, no todas las empresas dan todas las prestaciones de ley. Entonces habría que cuestionarse pues qué tipo de impactos estaría generando. Otro impacto que la empresa maneja es que se implementara este esquema de los pilares, que son centros en los que se imparten clases, etcétera. Pero cabe mencionar que los impactos del gobierno o impactos positivos de obras o servicios que vengan del gobierno no son impactos de la empresa ni del proyecto. Son bienes o servicios a los cuales que la gente tiene derecho. Por eso son vienen del Estado. Entonces, este beneficio de los pilares podría obtenerse aún sin que estuviera el centro comercial. Otro de los beneficios que ellos plantean es la reducción del traslado para alimentación y servicios. Pues ciertamente habrá personas que gasten menos tiempo al llegar a alimentarse a un Burger King, pagar ahí mismo la luz, el agua y poder pasar a un súper, hacer sus compras, etcétera, y sí se reduce el tiempo, pero al mismo tiempo hay que pensar que
Esto tiene graves afectaciones a la zona y eso lo hemos visto en la mayoría de este tipo de proyectos. Todas las tiendas que están alrededor, zapaterías, tiendas de ropa, que alimentan directamente a, a familias directamente, este tipo de pequeños comercios se pierde, porque obviamente el centro comercial atrae a un mayor número de población y monopoliza este tipo de servicios. Entonces, no podríamos pensar que estos beneficios que marca la empresa en su página web realmente son beneficios para la población. Cabe mencionar que Tlaltenco, al considerarse pueblo originario, también tiene derecho a acceder a otro tipo de normatividad, y esta es la normatividad de pueblos originarios. En la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, se plantea justamente el proceso de consulta. Y en el capítulo que habla del proceso de consulta, habla del principio por persona. Esto quiere decir que las instituciones, los juzgados, tendrán una interpretación siempre favorable a los derechos humanos y en este caso a los derechos de los pueblos originarios. Esto quiere decir que si ponemos en una balanza este proceso de consulta vecinal para grandes construcciones y una consulta indígena, tiene mucho más peso la consulta indígena plasmada en esta ley de pueblos originarios. ¿Por qué? Porque hay grandes diferencias en el procedimiento. La primera es que la consulta a pueblos originarios no podría ser una consulta web, no podría ser una consulta a la que solo pueden acceder determinadas personas. Es decir, todas las personas mayores o las que ahorita no cuentan con acceso a Internet o que no tienen equipo de cómputo, todas esas personas quedan excluidas. Entonces, voy a leer una pregunta. Sí, Exactamente. Lo que les decía, muchas personas, la consulta es un derecho colectivo, sería un derecho del pueblo de Tlaltenco. Al ser una consulta web, la que está haciendo esta empresa, muchas de las personas quedan excluidas. Como bien dice María del Carmen, esta consulta tendría que hacerse a partir de sus propios sistemas normativos o a partir de las propias formas de organización que tenga el pueblo de Tlaltenco. Y estos pueden ser, por ejemplo, asambleas. Eso significa que no podríamos hacer una consulta durante la pandemia porque no se puede exponer a la población a tener asambleas cuando puede haber un contagio masivo. Entonces, ese es un punto a considerar, que la consulta en términos de la Ley de Pueblos y Barrios Originarios no se podría hacer en este momento y no se podrían estar desarrollando estos grandes proyectos de desarrollo durante la pandemia. Lo que también se ha visto, no solo en este caso, sino en muchos, es que justamente se está aprovechando la inmovilidad de la población para impulsar este tipo de proyectos donde hay un riesgo de oposición de la población. Otro de los, y bueno, al no ser colectiva no se permite la discusión y sin la discusión no se puede solicitar mayor información. Como les decía, esta consulta que está en la página web es sumamente superficial información que hay ahí. Un gran proyecto de desarrollo como un centro comercial trae demasiados impactos. Como les decía, a los comercios que hay alrededor, pero también hay un incremento en las rentas. Este incremento en las rentas empieza a desplazar a la población originaria que está alrededor del centro comercial porque los precios empiezan a subir en todos los sentidos. Es la famosa gentrificación que conocemos, ¿no? Entonces, ahí va a haber un desplazamiento de población.
que es una afectación directa pues a los habitantes del pueblo de Tlaltenco. Hay también una transformación del paisaje, arquitectónica y a la cotidianidad del pueblo originario. Pero esto trae en cascada, esta afectación al paisaje trae en cascada muchos otros tipos de afectaciones. Son afectaciones al territorio, afectaciones a la cultura, afectaciones a las relaciones entre los pobladores y a la historia del propio pueblo. ¿Por qué? Porque un centro comercial de este tamaño modifica el relacionamiento entre las personas. Es decir, si había un espacio público, que era la plaza, la fiesta, este empieza a ser sustituido por un espacio de relacionamiento basado en el consumo. Entonces, si había toda una cultura, toda una convivencia, toda una historia, tradiciones, etcétera, basadas en ese relacionamiento de la población, al llegar al centro comercial se empieza a desplazar hacia allá. Y esto se empieza a convertir en una situación que promueve el elitismo y la segregación, porque ahí conviven quienes pueden pagar, quienes pueden consumir, y el resto de la población que no lo puede hacer se queda segregada. Entonces, pareciera poca cosa este asunto del relacionamiento público, pero trae efectos negativos. Cabe mencionar que este tipo de grandes proyectos que afectan el paisaje, el relacionamiento y la cotidianidad de los pueblos también tienen un impacto en los derechos. Es decir, Tlaltenco tiene acceso a toda la normatividad de pueblos originarios porque así se considera un pueblo originario y porque tiene todas las características de un pueblo originario. Tiene historia, tiene organización, tiene sistemas normativos, tiene fiestas, cultura, etc. Pero ¿qué va a pasar si todo esto se empieza a ver erosionado? Se empieza a perder esa calidad del pueblo originario y por lo tanto se empiezan a perder los derechos del pueblo originario y pasarían a ser pues colonias como cualquier otra en la ciudad, ¿no? Entonces hay que pensar que estos proyectos el mayor riesgo que tienen es que afectan la historia y la cultura. Como decía Temo y Alejandro, también hay que pensar que ningún proyecto de este tipo viene solo o aislado. Todos traen impactos acumulativos y son los impactos sociales, los impactos ambientales. Uno de los más graves, ya en términos ambientales, podría ser todo lo relacionado con el agua, porque sabemos que la Ciudad de México cada vez tiene una presión mucho más fuerte en cuanto al abasto del agua. La medida de mitigación que aparece en la página de la empresa es que se harán sistemas de captación de agua de lluvia, pero sabemos que esto es estacional, que podrá ser una solución temporal, pero no definitiva, y que las cantidades de agua que requiere un centro comercial son verdaderamente importantes. Y a esto del agua hay que añadir que como parte de los impactos acumulativos, que viene el problema del agua, pero también el de los desechos, de las emisiones, del ruido, del incremento de calor, y que todo esto está pegado a un área natural protegida. Entonces, creo que el mayor reto al que se enfrenta el pueblo de Tlaltenco en relación a este centro comercial es pensar en nuestras nociones de desarrollo, de progreso, de modernidad, porque a todos nos han inculcado esas ideas de que el consumo, la moda, la comida procesada son parte de la modernidad y que la tradicionalidad de los pueblos originarios choca con esa modernidad. Entonces, no es extraño encontrar en los pueblos y en las comunidades
pues esa idea de que un centro comercial podría traer beneficios por los empleos, porque se puede acceder eh, a ropa de marca, etcétera, pero aquí como decía también Alejandro, el reto es pensar, ¿de verdad necesitamos un centro comercial? Estamos en una época en la que está más que claro que hemos comprometido la integridad planetaria, que la crisis no va a ser en el 2050, que estamos en la crisis actualmente. Realmente necesitamos un montón de ropas de tienda de marca. Cuando la industria textil es una de las más contaminantes, realmente necesitamos un montón de tiendas de comida procesada. Cuando el COVID nos ha enseñado que la gran vulnerabilidad de México ha sido la obesidad, la hipertensión, todas las enfermedades que tienen que ver con una mala nutrición. ¿Realmente necesitamos un centro comercial en esta época en la que nos encontramos? Creo que ese es el reto que hay que pensar y que hay que discutir a nivel local. El reto es pensar en el desarrollo que se quiere. Si es el reto de el desarrollo de los centros comerciales o empezar a discutir y a ver las ventajas y la necesidad de conservar las pocas áreas naturales protegidas, de conservar los humedales, sobre todo pensar que de no hacerlo, las consecuencias pueden ser sumamente graves. Entonces, pues esta es la invitación. Yo creo que fácilmente o jurídicamente hablando se puede argumentar que este proceso de consulta vecinal para grandes construcciones no es la vía adecuada para consultar al pueblo de Tlaltenco sobre centro comercial, sino que es necesaria la consulta que viene establecida en la Ley de Pueblos y Barrios Originarios. Sin embargo, también hay que ser prudentes con esta opción, porque lo que se ha demostrado en todos los casos es que paralelo al proceso de consulta, las empresas siempre realizan una gestión social orientada a convencer a la población de las bondades de este tipo de proyectos y que eso nos puede llevar a una consulta en la que la población diga que sí, quiere centro comercial, pero basados en la desinformación o en falsas promesas. Entonces, como ya decían hace rato, es necesario combinar el tema jurídico con el tema social y lo que va a requerirse es una fuerte campaña de sensibilización y de concientización en el tema del desarrollo que queremos, pero también de la necesidad de conservar el área natural protegida y que esa sea una bandera del pueblo de Tlaltenco. Pero esto sí tiene que pasar por todo un proceso de concientización porque a todos se nos ha impuesto esa nacionalidad capitalista en la que pensamos que nuestro modelo de desarrollo pues es tener ropa de marca, poder ir al restaurantito, etcétera. Y yo creo que ya no estamos en una posición de irnos por esa vía. Creo que es tiempo de reconocer los derechos de la madre tierra, de reforzar las estructuras del pueblo originario y pues bueno, esa es la invitación, a repensarnos en ese sentido, en el desarrollo y en el del pueblo originario. Ahí lo dejaría por lo menos. Gracias, Ara. Importante perspectiva desde el derecho de los pueblos originarios. Vamos a dar paso a algunas de las inquietudes que se están manifestando en el chat.
Em, bueno, Eduardo dice, hola, gracias por estar recordándonos nuestros suelos de conservación y también el tema de nuestros sagrados alimentos. Gracias por estar, sigamos tejiendo redes para defensa de los territorios. María del Carmen Chavarría, Canal Nacional, ¿cómo extender su importancia en esta suma de protección ambiental? La protección de los cerros por parte de los pueblos y barrios. María del Carmen señala, en el Senado firmaron un documento con derechos a la madre tierra. Eh, Karen pregunta, ¿tendrás algún link de este documento o noticia? Yo creo que le pregunta a María del Carmen sobre el Senado, ¿no? Sobre los derechos de la madre tierra. Eh, este, Abogada, tengo entendido que la consulta para los pueblos debe ser basado a sus propios sistemas normativos, culturalmente adecuada, por lo tanto, en los protocolos de consulta deben estar propuestas con lo que se está hablando hoy, si no la consulta es violatoria. ¿Es correcto? Dul Mireles, los empleos de las plazas se dan mayormente a jóvenes y que son sumamente precarizados y de explotación. En realidad esas plazas no benefician a los trabajadores y trabajadoras, sino a los empresarios con estos proyectos del sistema capitalista, que es el que sostiene la explotación social, económica, política y social, así como ecológico. Es necesario plantear el respeto como postura política a la biosfera y al subsuelo, para que las transnacionales, que son las que llegan mayormente a este tipo de megaproyectos, no invadieran y se apropien de la naturaleza. Mónica Barajas pregunta, ¿las colonias de Tlaltenco pueden entrar en la consulta? María del Carmen Chavarría Maya, ¿podríamos hablar de lesa humanidad ante la asimilación del gobierno? El pueblo y sus barrios deben reafirmarse en sus consejos. Dur Mireles, actualmente nos encontramos en el estado de explotación, opresión por la globalización neoliberal, es decir, por el capitalismo como sistema político, económico, social, ecológico, cultural, sexual, incluso espiritual, que es el que sostiene la explotación sobre todo de la clase trabajadora. Juan Blanco Villanueva, si León Portillo viviera, se volvería a morir. Si viera lo que el gobierno está haciendo con Xochimilco, estamos en pie de lucha desde los pueblos de la montaña. Bueno, pues Alejandro y después Sara, que gusten contestar o como quieran ustedes. Sí, adelante, Alejandro. Bueno, así una pregunta concreta a una cuestión que va volando, ¿no? El tema del Senado y los derechos de la madre tierra. Entiendo que solo fue una propuesta que se hizo de un senador, pero como tal todavía no ha sido aprobada. Hasta donde me quedé solamente en la Ciudad de México, me parece que en Guerrero se reconoce como tal algo así como los derechos de la naturaleza, madre tierra. En la Ciudad de México todavía no se plantea en términos como la Constitución de Ecuador, de Bolivia, por ejemplo, que ya están colocados en la naturaleza como una persona. ¿No? Aquí nos señala que es como un sujeto de interés público a la tierra. Se supone que en razón de la Constitución de la Ciudad de México se tendría que generar una nueva ley ambiental en la cual ya se reconocía a la naturaleza o a la tierra con personalidad. Pero bueno, lo que nosotros estamos intentando en el juicio es a plantearlo en esos términos, de que el ecosistema distinto se maneje de esa forma, ¿no? Es lo que podría comentar. Sí, gracias, Ale. Ara. Bueno, yo coincido con todos sus comentarios. Lo que creo que es importante es que este proceso se tiene que hacer colectivo.
en los pueblos originarios hay pues personas originarias y también avecindados, pero finalmente este tipo de problemas afecta a todos por igual, aunque no todos tienen la misma visión. Entonces creo que esta posición de privilegiar la, la protección ambiental frente a los posibles beneficios que podría traer un centro comercial, va a tener que pasar por un largo y concienzudo proceso de concientización. El problema pues es que hay una presión de tiempo, porque obviamente el promovente de la obra no se va a detener, él está cumpliendo con la ley y aparte pues normatividad, que es el proceso de consulta final para las construcciones. Y bueno, hasta el momento no sabemos cómo van a salir los resultados de esta consulta. Lo que sí se tiene que ir promoviendo es otro tipo de consulta o la acción directa en contra del centro comercial, pero el riesgo es que estos procesos se vuelven o generan divisionismo en la población. Por eso creo que lo más importante es colectivizar esta visión de valorizar o revalorizar al pueblo originario y toda la importancia que tiene y revalorizar la protección ambiental de ese importante sitio que ustedes tienen ahí al lado. Y bueno, ahí lo dejaré. Juan Blanco dice, estamos moviendo una iniciativa que se llama Arte por Xochimilco, los invitamos a participar. Ahí están las iniciativas y creo que parte de compartir nuestras reflexiones es también compartir qué es lo que estamos haciendo en territorio. Algo que nos ha preocupado con el colectivo de la Trajinera del Conocimiento es precisamente vincular estos procesos de resistencia con procesos de productividad. Eh, es sumamente importante eh, el papel de, el papel de la producción, el papel del trabajo en la tierra, vincularlo con estos procesos de defensa. Probablemente muchos campesinos no estén en la perspectiva o desconozcan muchas cosas legales, porque históricamente, inclusive, bueno, nuestros campesinos han sido despojados de manera con argucias legales, y esa es parte de su historia dentro de las resistencias de los pueblos originarios. Pero ahí están ellos resistiendo, y yo creo que parte de las resistencias es visibilizar esas prácticas para redimensionar que esos campesinos, esos chinamperos invisibilizados, que están envejeciendo, que no tienen un futuro asegurado, entre comillas yo lo pondría, siguen siendo la resistencia, son portadores junto con la naturaleza y las chinampas y junto con la Sierra de Santa Catarina, siguen siendo portadores vivos de esa mezcla entre la naturaleza como sujeto y ellos como parte de esta, ¿no? Siguen teniendo en sus prácticas esa visión cíclica del tiempo, donde a diferencia de esta modernidad que habla de un consumidor final y de una muerte como final. Esto de la defensa del territorio nos invita a explorar esas prácticas, esas vidas campesinas que siguen existiendo bajo estas capas de ozono, bajo estos hundimientos diferenciados, bajo esta crisis alimentaria, y creo que los originarios de los pueblos de Tláhuac tienen una gran oportunidad, aquellos que tienen sus tierras y que necesariamente
y más en esta etapa, tienen la posibilidad de sembrar sus hortalizas, de sembrar su comida. Creo que la herencia de los abuelos, hay que recuperar la memoria, recuperarla, y ese es el trabajo que hemos estado realizando en la trajinera del conocimiento. Por lo regular estamos en las actividades de reactivación chinampera, aprendiendo de los mismos compañeros que luego pues dicen, siempre hay como recelo, ¿no? Siempre hay, pero en realidad es hay mucho respeto de los compañeros chinamperos cuando ven a la gente que está trabajando sus tierras. Y son esos procesos invisibles que de repente son los que le dan sentido al territorio. Y creo que parte del reto de la articulación es compartir mirares y prácticas, ¿no? Eh, como dato, estudios satelitales por el 2006 arrojaron una desaparición de 32 hectáreas anuales de zona chinampera. La pregunta que siempre se hacen a los que, que resisten, y de aquí un saludo a los compañeros de vigilancia de la Ciénaga de Tláhuac, es ¿cómo te imaginas al territorio en 10 años? Y ellos dicen resistiendo. Eh, Algo que le preguntaban también a Armando Bartra era sobre cómo iban a vivir los pueblos en esta etapa COVID, los campesinos. Pues como siempre lo han hecho, resistir, ¿no? Resistir. Son ellos los que han puesto los muertos, son ellos los que han puesto la sangre, con esa, ahora sí que me voy a ver muy metafórico, con su sangre se ha escrito esta historia, ¿no? Entonces, pues no sé si haya más comentarios. Alejandro, Araceli. Pues de entrada agradecer a todos los compañeros que nos acompañaron. Sabemos que somos poquitos. Estamos Sí, adelante, Ale. Hay un comentario ahí creo que no se saltó. Juan Rodríguez. Tema importantísimo, aunado, agua e identidad, primordiales sobre los derechos de los pueblos originarios. Entonces planteamos esta pregunta: el avance novedoso de la industria, entre comillas, novedoso de la industria, es decir, de las transnacionales, es un problema latente para seguir siendo tomado en cuenta desde su vida misma y sus autoridades tradicionales como contrapeso político. Alejandro, ¿quieres ahondar en esa pregunta, comentario? Pues yo igual saludar al compañero Juan, que es una autoridad comunitaria de sostenimiento, la condición del agua de San Lucas Ochimanca. Y pues yo diría que yo creo que ha sido el problema histórico de los pueblos originarios del desarrollo frente a sus formas propias de organización y formas de vida. Esa es la resistencia que siempre han mantenido, y yo, pues, podemos decirlo, que es la esperanza, como tú lo mencionabas, cómo nos imaginamos en 10 años resistiendo, pues sí es preciso, porque es lo que se ha venido haciendo desde hace siglos. Entonces, yo creo que ese siempre va a ser un problema, pero es un problema que, pues, digamos, presenta oposición siempre, y organización y resistencia, y precisamente la idea de los foros y de este tipo de espacios es seguir pues, trabajando en el entendido de que tenemos que ser más y que tengamos otras ideas sobre lo que significa progreso, desarrollo, trabajo comunitario, resistencia. Bien, comenta María del Carmen: cuidado con las unidades habitacionales, por ser más, ganan al número de población de los originarios. Sí, esa es una realidad. Los asentamientos irregulares se han vuelto en graneros electorales, ¿no? Juan Rodríguez, perdón, buenas tardes. No solo es analizar la vida natural, recordemos que cuando la naturaleza reclama sus pertenencias, nadie la detiene.
aquí para poder ayudar, parte de la resistencia natural, somos las personas que somos interesadas en la vida misma de las tradiciones culturales aunado con el respeto a la naturaleza y su territorio. Por ello planteo la necesaria subsistencia de los pueblos originarios, porque aquí recae el equilibrio ante una autoridad gubernamental rapaz y por lo general solo ve a sus intereses políticos sin sustento en su autonomía como pueblo, en sus derechos de usos y costumbres en su vida misma. Eduardo Romero, muchas gracias, abogada, por compartir sus conocimientos y solidarizarse con las causas justas. Esperamos continuar con su apoyo, también el de Alejandro. María del Carmen, ¿se podría realizar una demanda o amparo por la imposición de la asimilación? Julio Ortiz, se vislumbra muchas más resistencias que se entretejan por lo que nos une, por lo que nos da identidad, el territorio. Bueno, esos son los comentarios. No sé, por ahí creo que se agregó. Importante de Perla Lemus, importante para los pueblos originarios hacer conciencia del valor social de la tierra de conservación. Mil gracias por abordar estos temas. Y sí, pues invitarlos a los que tienen tierra, pues vayan a sembrar, ¿no? Que estén vivos, porque algo que hemos identificado es que suelos abandonados, son, son suelos, pues no sé, la metáfora sí cabría, pero donde los demonios llegan, ¿no? Entonces, creo que también hay que entrarle a la agricultura familiar, a entrar a los temas de soberanía alimentaria y esperamos poder contribuir con estas tragedias del conocimiento. Estamos aprendiendo y creo que nos merecemos conocernos entre nosotros, merecemos conocer las resistencias, merecemos aprender unos de otros, merecemos en recibir y merecemos en dar también. Entonces, Rachel Nava, no todas las unidades habitacionales son asentamientos irregulares, las que están levantando en La Habana, no creo, dice. Bueno, en todo caso, eh, el impacto de urbanización y de servicios finalmente forman parte del mercado, sean legales o ilegales, ¿no? Tienen su impacto ante los derechos de la naturaleza, ¿no? Araceli, ¿quieres comentar algo? Compañera Perla, que nos está acompañando, es parte de la red. ¿Algún comentario? No, nada, tengo, solo pues agradecerles la invitación y pues con todo gusto lo que se pueda colaborar, pues hacemos colectividad. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, Araceli tiene que irse a su curso. Y bueno, ¿algo más, Alejandro? No, nada, igual, comentar que estamos a la orden para articularnos ya a lo mejor en acciones más concretas. Está la invitación para acudir a la jornada el próximo viernes que están organizando los compañeros de jornada, compañeros de jornada Artemis, que va a salir del Zócalo a la zona donde está haciendo el puente, pero pues, igual hacer públicamente esta invitación que te comentaba hoy por la mañana, de valorar la posibilidad de hacer alguna acción que parta de Tláhuac hacia Xochimilco, una rodada o algo así, para sumar a las personas de la zona oriente a esta lucha en contra del puente vehicular, pero no solamente en contra del puente, sino como señalamos, decir movilidad sí, puente no, y ir generando otras alternativas desde la visión de los pueblos y de los sectores populares que están pues, viviendo directamente en eso. Entonces, ojalá podamos seguir organizando en ese sentido. Pues que esta sea una semilla, ¿no? De aprendizaje mutuo. Nosotros igual extendemos esta invitación
resistir sembrando, y obviamente que ahí está la invitación para nuestros compañeros que se están organizando en Tlaltenco y los que estamos apoyando también, que somos parte de la comunidad, pues seguramente habrá eco a una convocatoria de redada, además de que pues todas las implicaciones de relacionarse, de, de resistir amistosamente, ¿no? Entonces, pues Perla, compañera Perla que está aquí, ¿gustas mandarnos las despedidas? No sé. Y pues agradecer a todos los que participaron, espero que haya sido útil esta, esta videoconferencia, y pues no me queda más que darles las gracias a Alejandro, a Araceli, a Perla, a Alejandra. Así tengo solo agradecerle a Alejandro y a la compañera Araceli por Se fue la voz, se fue el audio de Perla. La milpa del abuelo en Tlaltenco presente, escriben. Bueno, pues no se hable más. Perla cerraba con los agradecimientos del colectivo. Un saludo a las compañeras del paraje Temalacatitla, a sus compañeros, al campesino Florentino, a todos ellos. Y bueno, pues estamos contentos por haber hecho esta comilona de experiencias y de saberes, y obviamente pues seguiremos construyendo, compañeros, y estén atentos al próximo conversatorio, conferencia, y ya están programadas, no adelanto, pero lo haremos a conocer a través de esta plataforma, y pues no queda más que tengan un buen sábado de resistencia endorfínica, ¿no? Que tengan buena tarde. Hasta luego.